Continuando con el tema de corriente, voltaje y potencia, permítanme recordar lo que vimos en la sección pasada. En la sección pasada nosotros estuvimos estudiando el concepto de corriente como la derivada de la carga con respecto del tiempo. Si hacemos el despeje de la carga, nosotros utilizamos entonces la integral, donde esto significa la condición inicial, donde está el circuito, y nosotros definimos una dirección para la corriente y una magnitud, donde podemos cambiar esa dirección y agregar un signo menos. También definimos el potencial del circuito, entonces ese potencial va a tener un positivo y un negativo en las terminales y le vamos a asignar cierto valor. Nosotros también podemos cambiar el positivo y el negativo del potencial y agregamos entonces un signo menos. O colocamos el signo contrario del que tengamos asignado al voltaje al inicio. El producto del voltaje con la corriente le hemos denominado potencia y va a ser potencia absorbida y potencia disipada según satisfaga la condición pasiva de los signos. En cuanto a la condición pasiva de los signos, nosotros establecimos que si la corriente entra por la terminal positiva, esa es la convención pasiva de los signos, y el producto le vamos a llamar absorbido. Si no satisface la convención pasiva de los signos, entonces sería potencia disipada. Vamos a ver un concepto antes de ver el ejercicio de potencia absorbida y potencia disipada en este elemento, en esta red que tengo aquí. El concepto de fuentes. ¿Sí? Yo tengo dos fuentes de corriente y fuentes de voltaje. En cuanto a simbología, yo voy a tener que las fuentes de voltaje, las de corriente directa, vamos a simbolizarlas por un círculo que se van a denominar fuentes independientes de voltaje. Las fuentes independientes de voltaje siempre les van a dar la cantidad de voltaje constante, no importa la cantidad de corriente que le esté fluyendo por las terminales de salida. Lo va a mantener el voltaje constante. Si son 5 volts, toda la vida va a tener 5 volts. Este sería el símbolo para fuentes de corriente directa. Este sería una simbología especial para baterías, también fuentes de corriente directa. Y esta sería la simbología, aquí tenemos el tilde, para las fuentes de corriente alterna. Entonces usted va a tener fuentes de corriente directa, que serían estas dos serían corriente directa, y esta sería corriente alterna. Fuente de corriente alterna. Lo mismo sucede para, esto es en cuanto a voltaje, esto es en cuanto a corriente. En cuanto a corriente, usted va a utilizar la flecha para indicar que es una fuente de corriente y va a indicar el tilde para indicar que es una de corriente alterna. Entonces, esta sería voltaje alterno, corriente alterna, voltaje directo, corriente directo. Entonces, si es de círculo, son independientes. En este caso, si es de corriente, siempre va a mantener 10 amperes, digamos, aunque el voltaje en las terminales esté cambiando, pero la corriente siempre la va a mantener constante. Acá lo que mantiene constante es el voltaje, aunque la corriente esté cambiando. Por otro lado, vamos a tener las fuentes dependientes. Aquí está mal escrito, lo borro. Va a tener las fuentes dependientes. Estas fuentes dependientes también van a ser de voltaje o de corriente. La simbología va a ser un rombo
y entonces va a tener más o menos para voltaje, una flecha para corriente. Ok, estas fuentes dependientes dependen de alguna otra posición. Para ilustrar ese caso, vamos a ver este ejercicio que tenemos en esta parte, y nosotros tenemos, aquí me faltó conectarlo, nosotros tenemos aquí la fuente, es una fuente de voltaje que depende, ¿de dónde depende? De este valor, donde encuentre B2, ahí lo va a traer y lo va a multiplicar. Entonces esta fuente dice, esta fuente va a tener un valor 3 veces lo que encuentres en B2. Vamos a ver cómo está. En mi ejemplo yo busco B2 lo tengo en esta resistencia, y entonces voy a ver cuánto vale B2. Como yo tengo 10 volts a la entrada y tengo dos resistencias del mismo valor, este es un caso especial que nos va a indicar que cuando usted hace los cálculos, usted obtendría la mitad, o sea, B2 valdría la mitad del voltaje de entrada, que son 10, entonces B2 en este caso valdría 5 volts por el divisor de voltaje que se genera aquí. Estos ya encontró el valor de B2, y entonces esta fuente son 3 veces ese valor. Entonces esta fuente vale 15 volts. Si a mí me piden el valor, la pregunta de inicio de estos problemas es: ¿cuánto vale el valor en esta resistencia, el voltaje? Bueno, entonces como está en paralelo con la fuente, debe valer el valor de la fuente, y esta fuente es dependiente de esta posición. Usted busca dónde se encuentra, hace los cálculos, que son 5, lo hace 3 veces, encuentra 15, y como está en paralelo, automáticamente usted encontró el valor en esta resistencia que llamamos la resistencia de carga, y entonces va a tener 15 volts. Pero a eso nos referimos con fuentes dependientes. Depende de alguna parte. ¿Okay? Como es de voltaje, pues entonces va a provocar voltaje. Si yo hubiera cambiado a corriente, entonces mi resultado, en lugar de ser volts, serían amperes. ¿Okay? Aunque la dependencia venga de voltaje, solamente toma la magnitud 5, lo multiplica o lo hace 3 veces, tiene su magnitud, y como es de corriente, pues entonces les va a entregar amperes. El caso anterior teníamos más menos, era de voltaje, y entonces nos va a entregar voltaje. Ok, entonces va a tener fuentes independientes que van a ser círculos, fuentes dependientes que van a ser rombos. Ya una vez con el concepto de fuentes independientes y dependientes, podemos realizar el problema que tenemos en este lado. En este problema nos pide encontrar la potencia que se está absorbiendo en cada uno de los elementos. Vamos al primero. Acordamos que para que lleve el término absorbido necesitamos la convención pasiva de los signos. Entonces aquí necesitamos que la corriente al elemento entre por el más. ¿Ok? Entonces siempre vamos a checar eso, que la corriente esté por el más. Bueno, aquí está una fuente de corriente. La corriente está saliendo por el más. ¿Ok? Porque aquí tiene asignado su más. Entonces le vamos a dar, y vale 7 amperes, le vamos a dar vuelta.
entonces en lugar de salir, porque yo la quiero que entre, y le cambio la magnitud, menos 7, y entonces yo tendría potencia, voltaje por corriente absorbe menos 56 watts o disipa 56 watts. ¿Ok? En este ejercicio. La corriente está en esta terminal, pero como no hay esta corriente que está saliendo por aquí, también debe estar entrando. ¿Sí? Entra y sale. No hay una fuga porque no hay un cable conectado aparte. Entonces, ok, la corriente está entrando por el más, y entonces en este elemento yo voy a tener que la potencia es 8 por 2, 16 watts. Ahora en este elemento, la potencia está, la corriente está entrando por el menos. Entonces esta corriente tiene esta trayectoria desde este punto hasta este punto donde existen conexiones. Indicaría que la corriente está saliendo por el más. Ok, yo necesito que entre. Entonces yo la hago entrar, cambio la dirección y cambio la magnitud. Entonces, en este elemento usted va a tener una potencia de menos 12 por menos 5. ¿Ok? Entonces usted tendría 60. Positivo. En este elemento la corriente está saliendo por la terminal menos. Entonces quiere decir que entra por la terminal más y corre a través del elemento. Usted tendría, satisface la convención pasiva de los signos y por lo tanto usted va a tener una potencia de 20 por 8. ¿Ok? Entonces va a tener aquí 160 watts. En este elemento aquí tiene una fuente de rombo, como es este caso. Entonces va a depender, ¿sí? Depende de lo que encuentre en Bx. Y las unidades van a ser amperes, porque es una fuente de corriente. Ok, vamos a buscar entonces Bx. Bx está aquí, en este elemento. Y entonces en este elemento es menos Bx igual a menos 12 entonces Bx es igual a 12. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya encontró el valor de Bx, lo coloca aquí y esta fuente va a ser 0.25 de 12, ¿verdad? Entonces sería 0.25 por 12, 0.25 es un cuarto, entonces serían aquí 3, como es de corriente, 3 amperes. Ok, si entonces están saliendo 3 amperes por la terminal positiva, yo quiero que satisfaga la convención pasiva de los ciclos y entonces cambio la dirección y cambio la magnitud. Entonces están entrando menos 3 amperes y por lo tanto la potencia debe ser 20 por menos 3 menos
60. Y en este ejercicio, esta sería la estructura de potencia absorbida. Acá tengo unos con signo menos, unos con signo menos. Estos con signo menos puedo cambiar la frase. En lugar de decir potencia absorbida, yo coloco potencia disipada o generada si quito el signo. Si quito el signo sería disipada, quito el signo sería disipada. Ok, esto es la parte de repasando corriente, voltaje, potencia y colocando los conceptos de fuentes independientes y fuentes dependientes. Gracias por su atención.